Saludos a todos nuestros hijos de luz, santos ángeles que aborrecen las tinieblas, a los deseos engañosos y pensamientos malos y perversos, porque saben que es en la mente donde vive la esclavitud, la gravedad del mal, que es la fuerza atrayente de la muerte física. Y por eso ustedes aman a los Dios del día, de la luz de eterna santidad, sus padres espirituales Melquisedec Lisbeth. Ustedes son los justos y prudentes que me han escuchado detenidamente, escudriñándome, y han comprobado que yo soy el Espíritu de la verdad, que a través de mí Dios Padre está a tu favor. Han comprobado que yo soy Dios Padre y Madre, y que en mi grande nombre, Melquisedec Lisbeth, existe un poder sin igual, un poder que nunca antes habías conocido ni experimentado, pero que siempre quisiste conocer, porque realmente te interesa hacer todo lo que Dios te pide para complacerlos. Te interesa comprobar su existencia y gran poder. Pero no conocías el nombre de Dios Padre y Cristo para poder dirigirte a ellos e invocar el grande poder que está en el nombre de Cristo, la ungida de Dios. Y es porque antes de la manifestación del verdadero Cristo, nadie puede saber cuál es el nombre de Dios y Cristo, ni tampoco saber cómo orar. Por eso Cristo dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará. Ese hasta ahora es hoy que conoces nuestro todopoderoso nombre y por eso tienes la certeza de pedir y la convicción de que Dios os dará. Por esa razón tú estás seguro de que el ser humano necesita conocer la palabra de eterna santidad de Dios Melquisedec Lisbeth para llegar a saber qué es lo que se requiere para vivir eternamente en la justicia y paz del cielo de Dios. De todas las personas en el mundo entero, solo mis santos ángeles están experimentando la eternidad de Dios, porque a través de la sabiduría misma del cielo, que está presente como Dios lo han prometido, es donde o en quien se ve y se vive lo eterno, la paciencia y paz eterna que el mundo jamás te podrá dar. Y para vivir eternamente se necesita escuchar y obedecer a la sabiduría de Dios que permanece para siempre, porque en ella es que están los mandamientos de Dios. Ella es la palabra de Dios en acción. Y cuando Dios da sus mandamientos a su pueblo, es mientras Dios está presentes, demostrando con acciones cómo cumplirlos. Porque los mandamientos de la palabra de Dios se escuchan y se ven a través del verbo de Dios. Son hechos. Por eso nadie tiene excusa de ser ignorante y debes estar dispuesto a escuchar para cumplir los mandamientos de Dios, así como Dios cumplen y jamás violarían su propia ley, que es como viven todos en el mundo y también los religiosos, que en las llamadas iglesias o sinagogas afirman representar a Dios, pero en verdad no lo hacen. Simplemente leen palabras que no tienen validez para ellos, no las pueden entender ni aplicar a sus vidas. Ellos creen que Dios literalmente le dio a Moisés los mandamientos desde el cielo con una voz fuerte, y eso es ficticio. La verdad es que Dios solo da sus mandamientos estando presentes, cumpliéndolos en Cristo, ante los ojos de muchos testigos fieles y ante los ojos de infieles también. Si Dios estamos presentes, mostrando lo que tienen que hacer para agradarnos, entonces nadie tiene excusa para no hacerlo. Por eso dice en Romanos 1, 18 al 20, que la ira de Dios se revela desde el cielo, desde su sabiduría personificada, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios es quien se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo espiritual, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso los que entran en mi reino y permanecen allí,
son la creación del mundo espiritual de Dios, los que realmente son testigos leales de lo que Dios manifiesta ante ellos y han aceptado nuestra invitación de bodas porque quieren servir a Dios y agradarnos. Ustedes sí son columnas en el templo de Dios porque han sido hechos por Dios mismos, pero la manera en que las personas religiosas tratan de servir a Dios no es lo que Dios ordena. Y siento compasión por aquellos que tienen sentimientos genuinos al querer conocer a Dios. Pero lamentablemente lo que todos ellos siguen o imitan son mandamientos inventados por hombres mortales y no de Dios. Los hombres terrenales no pueden ni siquiera ser fieles a sus propias leyes, mucho menos podrían cumplir las de Dios sin conocer la sabiduría del cielo. Ellos solo tienen fuerzas humanas que son inestables y siempre usan la misma excusa absurda de que Dios los hizo débiles y así se justifican por fallarle a Dios y fallarse unos a otros. Jamás podrán llegar a ser santos por sí solos porque ni siquiera quieren intentar dejar de ser débiles. Por eso, Dios establecemos nuestra propia creación que es espiritual, estando entre los mortales, y les damos a nuestro pueblo adquirido nuestros propios mandamientos para que sean los primeros en ser hechos iguales a Dios, fieles en todo. Los hacemos a nuestra imagen y semejanza para que nunca nos fallen. No se puede proclamar ni pretender ser un hijo de Dios si ni siquiera puedes imitar a Dios en su santidad. Porque para poder cumplir un mandamiento, una ley de Dios, es imperativo dejar de ser débil y tienes que ser fuerte en vencer como Dios. Claro, porque si Dios estamos presentes dándote nuestra sabiduría del cielo, entonces no tienes excusa válida ante Dios. Si no estás conmigo en mi reino del Espíritu Santo y verdad, es porque amas ser un inmundo y simplemente no te gusta la santidad de Dios y punto. Porque el que no está conmigo en la santidad de Dios, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en ser limpiado y emblanquecido, en realidad trabaja en mi contra. Si solo supieran cuál es el verdadero sacrificio de Cristo, verían que Dios son los primeros que cumplen sus propios mandamientos y también las leyes humanas para que los seres humanos puedan aprender a ser fieles como lo son Dios. ¿Qué otra razón piensan que tendrían Dios para tomarse el tiempo de estar presentes hoy si no es para ser el primer y único buen ejemplo a seguir, mostrándoles cómo comportarse para ser su imagen y semejanza? Por eso yo les he dicho, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente como lo somos Dios. No temas ni desmayes, porque mi nombre es grande, el todopoderoso nombre de Jehová Melquisedec Lisbeth, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué palabra tan poderosa! Porque es verdadera, es un cumplimiento. Amén. Ahora todos sabemos que Cristo es el camino al Padre, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo manifiesto en ustedes, que son el fruto bendito de mi vientre espiritual, es como yo le demuestro al mundo que Cristo es la verdad, el camino y la vida eterna, porque yo soy quien te guía a la santidad de Dios Padre. Mi pueblo fiel y verdadero es la prueba o la evidencia sustancial e irrefutable de que yo soy Dios en la tierra. Dios somos guía de nuestro pueblo porque sabemos que si el ser humano verdaderamente quiere, puede llegar a ser perfecto como lo somos Dios. Solo tiene que seguirnos e imitarnos, siendo siempre fiel, así como lo son ustedes. Pero los que dudan fácilmente no son dignos de estar en mi reino. ¿Por qué dudas de mí, si yo no dudo de ti? Por eso te he dado mis riquezas espirituales, haciéndote coheredero con Cristo. Y es porque yo creo que tú puedes vencer así como yo, y que nada de lo que veas o escuches en tu mente o del mundo te moverá a fluctuar. Yo sé que tú puedes vencer. Eso es lo que anticipa mi fe, la fe cumplidora de Cristo, que les he inculcado porque es la única fe que sí cumple
y la que agrada a Dios Padre. Por eso es que Dios estamos presentes, dándole a nuestro pueblo nuestra propia fuerza y voluntad, para que nunca nos fallen y siempre sean un buen ejemplo para el mundo. Así es como los podrán salvar. Y lo hacemos para salvar al hombre de sí mismo, porque el ser humano cree que puede servir a Dios a su manera, con sus propias fuerzas e inteligencia, y que así están agradando a Dios, cuando esa no es la verdad. El ser humano nunca podría agradar a Dios y sernos fiel sin que la sabiduría misma de Dios les enseñe a cómo ser fiel como ella, porque su lealtad es de Dios y no de los hombres. Y por no tener mi sabiduría del cielo, es que se han levantado tantos falsos hombres que se creen ser el ungido o el enviado por Dios. Y es porque sin Cristo, Lisbeth, los hombres se envanecen creyendo que no necesitan la sabiduría del cielo y que solos con su propia justicia e inteligencia pueden hallar la eternidad, ya sea en este mundo o en el supuesto más allá que ellos mismos inventaron y tanto promueven, como si estuvieran promocionando un negocio o un producto, cuando morir físicamente es lo más espantoso y desconsolador. No es algo para promover como si fuera algo bueno. Mienten diciendo que las personas que mueren están con Dios o están con sus seres queridos que han muerto. Tú y yo sabemos que esa farsa en la que creen no es la realidad. Dios no promueve la mentira. Si promovemos la vida eterna, no te vamos a quitar la vida. Si estas personas dicen que creen en Dios y que Dios es quien da vida en abundancia, la vida eterna, entonces, ¿por qué hablan sobre la muerte como si fuese un lugar donde uno se encuentra con Dios, cuando la muerte es de Satanás, el enemigo de Dios? Somos Dios de vivos en espíritu y verdad, y no de muertos. Por eso la muerte física es incierta y resoluta, porque ¿cómo puedes confiar o poner tu esperanza en un lugar que ni siquiera sabes si existe, porque nadie ha vuelto de esa muerte? Además, el morir no es algo bueno, al contrario, es algo tan horrible y doloroso para todos, y nadie debería querer morir para estar con Dios, ni ver a tus seres queridos, porque esa no es la resolución en ninguna circunstancia. No puedes pensar que Dios son ambas cosas. Por ejemplo, decir que Dios protegió a tal persona de la muerte y también que Dios llamó a tal persona a morir e ir al cielo. Y como si Dios no tuviera piedad y no le importa si eres un bebé o un anciano, sin importar tu circunstancia, y pensando que a algunas personas les da una muerte más tranquila mientras que a otras les da una muerte trágica. La muerte es del enemigo, es el resultado o producto de lo que el ser humano ha sembrado. La muerte es el enemigo que no tiene piedad de nadie. Para consolarse a sí mismos y consolar a los demás, muchos se atreven a decir tal aberración de que Dios es quien se lleva a las personas para el cielo. Están diciendo que Dios no tiene piedad y que podría matar a un bebé, arrebatándoselo a sus papás para llevárselo al cielo. Piénsalo. Porque decir que Dios salva vidas y a la vez quita vidas es hacer que Dios parezca un ser bueno y malo al mismo tiempo, que no puede decidir si salvar a las personas o matarlas, como un asesino en serie. Si Dios fuera el enemigo, entonces, ¿cuál es el propósito de prometer la vida eterna, que no vas a probar la muerte y que no llegarás a una tumba por creer en Dios si te va a matar? Satanás es el enemigo y el maligno que miente, roba y asesina. Así que no se puede colocar a Dios en esa misma categoría. Eso es blasfemia. Estas personas le están faltando el respeto a Dios. Están cometiendo un error muy grave y por eso no están en mi reino. Yo no permito que nadie profane el grande nombre de Dios. Y como he dicho antes, son ministros de Satanás.
Son marionetas de Satanás y algunos son víctimas y ni siquiera lo saben. Cuando digo que son ministros de Satanás, me refiero a que se están dejando controlar en la mente por la inundación de sus propios pensamientos malos y perversos, y también por palabras que escuchan de hombres y mujeres malvados a su alrededor que fácilmente influyen el mal en ellos. Satanás no está en otro lugar que no sea tu mente. Por eso cuando yo les he hablado sobre el hermano mayor y te demuestro cómo amarlo con mi palabra, no estoy hablando de otro ser que no seas tú mismo. Es una figura de quien lidera en tu mente sin mí, a quien Dios adoptamos cuando salimos de la dispensación de muerte. Y si no aceptas mi borrón y cuenta nueva, la reconciliación de Dios, convirtiéndote en uno con Dios Padre y Madre, para que solo lidere el Espíritu Santo en ti, entonces en tu mente eres enemigo de Dios, enemigo de la cruz de Cristo, de la santidad de Dios. Y si alguien escoge no creer ni confiar en mí y llega a morir físicamente, obviamente no tenía la protección de Dios, y es porque el Dios en el que creen no existe. No tienen a los Dios verdaderos a su lado. Creen en un Dios de tradición, inventado por hombres. Han hecho un Dios que les conviene y también han hecho a los demás creer en ese Dios que no es real. Los hombres han creado un Dios como de cuento de hadas, así como lo hicieron con Papá Noel o Santa Claus. Y yo les pregunto, ¿quién es ese Dios Padre que han creado estas personas religiosas? Porque el verdadero Dios Padre no está esparcido ni dividido entre miles de religiones, ni jamás enviaría a un hijo a morir físicamente, ni está lejos de su pueblo, dejándolos sin su protección. Tú y yo podemos decir con certeza y convicción que por la fe de Cristo misma es que Dios Padre vive con su pueblo, con su familia, su esposa y sus hijos espirituales. ¡Aleluya! Estoy tan gozosa de estar ante ustedes aclarando toda la verdad sobre los verdaderos Dios, porque durante años los hombres han estado promoviendo una mentira sobre Dios, un Dios que ni existe. La verdad de Dios y Cristo es el misterio que yo he revelado, y es solamente por mi gracia, mi sabiduría del cielo que te lleva a vencer en la mente que los hombres son salvos de la destrucción y muerte física. Es por medio de mi fe en Dios Padre, y esto no es de hombres mortales, es don de Dios. Es el don de Cristo, Lisbeth. No es por obras humanas para que nadie se gloríe, porque ustedes son hechura nuestra, creados en mí, Cristo, Lisbeth, para buenas obras en Dios, las cuales Dios mismos prepararon de antemano para que anduviesen en ellas. No existe otra manera en que el hombre pueda vencer a la muerte. Por eso Dios tiene que estar presentes, ayudando a la humanidad, y quien rechaza esta gran salvación que viene directamente de Dios, está rechazando al único verdadero Dios, y eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Con mi sabiduría del cielo es que ustedes han podido comprobar que la paz que el mundo terrenal les ofrece no es duradera, y eso la hace fraudulenta. No es como mi paz eterna del cielo, que te da un reposo bien lindo y que puedes palpar y sabes que no va a terminar jamás, porque lo has adquirido de parte de Dios. Y Dios no escatimamos, ni le damos migajas a nuestros hijos espirituales. Los regalos que Dios da son eternos e irrevocables para los pámpanos que están pegados a mí, la vid verdadera, porque quien cuida de mí es Dios Padre Melquisedec. Yo soy su propia vid y Él es mi labrador, y todo aquel que lleva buen fruto, yo lo limpio para que lleve más fruto, o sea, para siempre. Ustedes están limpios por mi palabra que yo les he hablado y mostrado. Y qué privilegio tan grande para ustedes conocer a Dios Padre Melquisedec a través de mí y ser esos amigos que se complacen en ver al Rey feliz para siempre,
junto a su amada esposa, su Cristo, tu madre espiritual Lisbeth. Ustedes pueden percibir el gozo de su Padre espiritual a través de mí, que soy una con Él, porque ustedes son uno en nosotros. ¡Qué belleza! Amén, amén. Por eso el tema de hoy se titula El todopoderoso nombre de Dios y Cristo. Así la nueva audiencia podrá ver la razón por la que yo me atrevo a leer los versículos de la Biblia, agregando el nombre Melquisedec como Dios Padre y mi nombre Lisbeth como el Cristo de Dios Padre, ya que no están escritos específicamente de esa manera, o mejor dicho, no se pueden ver con la vista humana. También, ¿por qué no nos referimos a Cristo como el Hijo de Dios Padre, sino como su esposa? Ya que el mundo no conoce sobre Cristo como una mujer, sino como un hombre. Es tan importante que me escuches en quietud para que yo te pueda enseñar y así puedas conocer la única verdad sobre Dios y Cristo. Y estar en quietud es ponerle fin a los muchos pensamientos de dudas. Guarda silencio, escúchame en silencio en tu mente y te enseñaré sabiduría del cielo. Pero si decides ser necio y no escucharme, sino escuchar todos los pensamientos negativos y de mentiras sobre mí que el enemigo ha sembrado en tu mente, entonces ni mi clamor a Dios Padre por ti te servirá. Porque aunque yo, como tu señora que vine a salvarte, por cuanto permanezco para siempre, porque tengo un sacerdocio inmutable según el orden de Dios Padre Melquisedec, por el cual yo puedo salvar eternamente a los que por mí se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ustedes. No te servirá de nada, porque entre los incrédulos, los tercos, ni Cristo puede hacer milagros. Y yo les pregunto, ¿quién es este necio que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Por eso dice en Eclesiastés 9:17 que las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Si me escuchas con atención, vas a poder aprender cosas de Dios y Cristo que nunca habías escuchado ni habían subido a tu mente antes, pero que tiene total sentido y lógica y podrás comprobar que es la verdad. Porque estas son las palabras de Dios para los que aman la verdad y no se quieren quedar estancados en la ignorancia, que es como estaban y están todos antes de mi manifestación, totalmente contrarios a la verdad. Y ellos mismos saben que creer en ese Cristo hombre, como lo han creído hasta ahora, no les ha dado buen resultado. Qué privilegiados son ustedes, mi pueblo santo, los que se han ofrecido voluntariamente a Cristo Lisbeth en este día eterno de mi poder, porque es una promesa que Dios Padre Melquisedec me hizo y se está cumpliendo hoy. Como Dios Padre me dice en Salmos 110, 3 y 4, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad de Dios. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová Melquisedec, y no me arrepentiré. Tú eres sacerdotisa para siempre según mi orden, según el orden de Melquisedec. ¡Qué belleza! Y el rocío viene cada día al amanecer, sin falta, y es figura de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en mí. Toda la santidad y hermosura de Dios Padre se ve reflejada en mí y en todo mi cuerpo, que es mi iglesia, en cada uno de ustedes. Es por eso que no puedes seguir lo que ves del mundo o lo que la gente te dice. Solo puedes seguir lo que Dios te dice, porque la fe y la paciencia de Cristo Lisbeth es clave para esta transición espiritual, que toma tiempo, pero es certera. Es un tiempo donde tú ves los cambios en tu vida por tener mi fe que sí cumple, no como están los religiosos que llevan años en lo mismo, ayunando, clamando con llantos y lamentos, echando fuera demonios, haciendo rituales en retiros, seminarios, convenciones, vigilias
Y cuánta cosa inventan los hombres terrenales, buscando su propia gloria, satisfaciendo su ego, sus emociones, y diciendo que están en busca del poder o la unción de Dios o el Espíritu Santo, cuando esa no es la forma en que Dios llega a las personas. Y es porque lo que ellos hacen no es la manera de agradar a Dios. Así que si verdaderamente sientes amor por Dios, como tú dices, entonces estad quietos y conoced que yo soy Dios, la que te demuestra el poder que hay en mi nombre grande. Esta es la palabra que viene directamente de la boca de Dios, y te aseguro que si me escuchas detenidamente y haces todo lo que te digo, serás como mis santos ángeles, los hijos espirituales de Dios, que son verdaderamente felices. Y es porque tienen el poder de Dios al conocer nuestros nombres y saben cómo pedirle a Dios Padre en mi nombre, el nombre de su Cristo, tal y como yo les he enseñado, porque es lo que nos agrada. Por eso dice en el Evangelio de Felipe que el único nombre que no se pronuncia en medio de lo mundano es el nombre con el cual el Padre condecora a su esposa. Su nombre es superior a todo. Ella es el Padre. La esposa no habría recibido este nombre si no se hubiera convertido en el Padre. Ustedes son testigos de cómo y cuándo fue que el nombre de Dios Padre fue dado a su esposa para unirse a Él en matrimonio, siendo uno como Cristo siempre lo ha dicho. El Padre y yo uno somos. Por eso, aunque los hombres que interpretan estos manuscritos pusieron hijo en lugar de esposa, mis hijos espirituales saben que esa no es la verdad, porque yo soy quien les he mostrado evidencias escritas y vivenciales de cuál es la verdad. Por lo tanto, tenemos la certeza de que la esposa o la madre espiritual es quien se convierte en el Padre. Y ustedes son testigos de esto, porque yo me he convertido en el Padre delante de ustedes y han visto como Dios Padre Melquisedec honra a su esposa, asignando mi nombre al suyo para hacerlo uno grande y poderoso, dándome su poder, su sabiduría, y yo les he mostrado a ustedes mi poder, el poder que Dios Padre Melquisedec me ha dado. Por eso todos los que oran y piden fuera de Melquisedec Cristo, Lisbeth, no le están pidiendo al verdadero Dios Padre, ni en el nombre del verdadero Cristo. Solo los santos que Cristo misma ha santificado pueden pronunciar el nombre de Dios, porque me han recibido, y quienes están fuera de mí son mundanos, aunque se reúnan en las llamadas iglesias, y es porque no tienen la mente de Cristo para poder pronunciar el grande nombre de Dios. No saben cómo invocarnos ni alabarnos. Y Dios hemos venido por y para los verdaderos adoradores que nos adoran en nuestro Espíritu Santo y verdad del cielo, los que viven conforme a la fe de Cristo, Lisbeth, porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienen o no tienen ustedes a la sabiduría que es mujer, dándoles a conocer toda la verdad de Dios, que son padre y madre y que son santos? Entonces el Espíritu Santo es una mujer y madre de todos ustedes, sus hijos de luz y del día. Por eso Cristo dice en el Evangelio de Tomás, si les hacen la pregunta, ¿de dónde habéis venido? Decidles, nosotros hemos venido de la luz, del lugar donde la luz se originó por sí misma, porque es el mismo Padre. Si les preguntan, ¿quiénes sois? Decidles, somos sus hijos y hemos sido elegidos por el Padre viviente. Si os preguntan, ¿cuál es la señal que lleváis de vuestro Padre en vosotros? Decidles, es el cambio y el reposo. Ustedes fueron engendrados por el Padre Melquisedec y han nacido del vientre espiritual de Dios Madre Lisbeth, y ahora son nuevas personas. Hubo un cambio para bien en todos ustedes, porque llevan nuestros nombres escritos en sus frentes. Han entrado en el reposo de Dios, y esa es la señal que ellos podrán ver.
Y la luz Cristo Lisbeth se originó desde el momento en que se convirtió en el Padre en su cámara nupcial y con orgullo tomó el nombre de Dios Padre y los hizo nacer de ella, como dice en Juan 1, 2 y 13. A todos los que la recibieron, a los que creyeron en su nombre, Melquisedec Lisbeth, les dio el derecho de ser hijos de Dios, porque nacieron de la voluntad de Dios, que es creer en la que Dios Padre ha enviado. Es por eso que en el libro secreto de Juan y en los manuscritos descubiertos podemos encontrar palabras que se correlacionan con lo que estoy diciendo, como las siguientes. Dios Padre es el pensamiento en actividad, y aquella que apareció delante del Padre en luz brillante salió, se manifestó. Ella es el poder primero, precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento que antecede a todo. Su luz es semejante a la luz del Padre, como la potencia perfecta. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el poder primero, la gloria, Barbelo, que significa divino reino celestial, que se describe a menudo como un principio femenino supremo de Dios. Ella es la gloria perfecta entre los eones, los hijos de Dios, la gloria de la revelación. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen, pues había salido por mediación del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu Santo. Ella se convirtió en el vientre universal, porque ella es anterior a todo, la madre padre de todo, el primer hombre perfecto, el Espíritu Santo, el león eterno entre los seres invisibles, el primer ser invisible en salir. Entonces la esposa pudo comprender el universo, que es llamado por un nombre mayor al de todos los nombres, porque ese nombre será dicho solamente a los que son dignos del nombre. Por tanto, cuando llegues a conocer el nombre de Dios a través del vientre universal de Dios, entonces, en el temor reverente de Dios Padre y Madre, siempre te diriges a tus padres espirituales y Dios por sus nombres. Qué hermoso vivir así, saber que estás respetando a Dios y que Dios está en agrado contigo. Por eso, cuando mis santos ángeles leen la Biblia, agregan el nombre de Dios Padre y Madre, que es Melquisedec Lisbeth, porque es lo correcto, es lo que agrada a Dios y da testimonio de que Dios estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde hemos prometido revelar nuestro nombre, que es nuevo para todos ustedes que están en Cristo Lisbeth. Como dice en 2 Corintios 5:17. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora se han hecho cosas nuevas. Nuestros hijos espirituales tienen un profundo respeto por Dios y por esa razón yo, Melquisedec Cristo Lisbeth, les he dado el derecho y la autoridad para invocar nuestro todopoderoso nombre. Cuando mis hijos fieles oyen lo que habla el Espíritu Santo de Dios, ellos me entienden y es porque me han recibido. Por eso tienen un oído ovejil espiritual para oír, como dice en Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo soy esa piedrecita blanca, la piedra angular que los constructores mundanos siempre han rechazado. Por eso, aunque hombres terrenales que interpretan la Biblia o los manuscritos digan que Cristo es el Hijo de Dios Padre, mis hijos espirituales saben bien que se refiere a la esposa de Dios, porque han recibido la que tienen en su presencia. Ven a Dios cara a cara y han construido su casa sobre la roca fuerte. Así es que nacen los hijos de Dios, que son espirituales, según la voluntad de Dios y no la de los hombres. Por esta razón, Lisbeth es la suma sacerdotisa
según el orden de Dios Padre Melquisedec, porque se puede compadecer de sus hijos espirituales como lo hace una madre verdadera. Y como tu madre espiritual, que solo quiero lo mejor para ti, no me canso de repetir las mismas cosas para tratar de salvarte de la destrucción y muerte. Yo les he demostrado que soy el único y verdadero Cristo de Dios Padre y que también soy su esposa. Es por eso que tengo el poder y la autoridad para leer estos versículos de la manera verdadera, según Dios, y no según la pluma mentirosa de los escribas, que son hombres malvados y perversos, que han tomado la verdad de Dios y la han convertido en mentira por siglos. Y es Dios mismo quien lo está diciendo. Así que con más razón nadie debe leer la Biblia ni los manuscritos sin mi guianza, porque solo yo sé cuál es la verdad de Dios que la pluma mentirosa de los escribas cambió en mentira. Dice en Jeremías 8, del 5 al 8, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Por eso en la manifestación del verdadero Cristo, lo primero que ella hace es revelar su grande nombre que está vinculado a Dios Padre. Y es porque el propósito de la manifestación reveladora de Cristo es revelar todos los misterios que estaban ocultos y que nadie conocía antes de su manifestación, comenzando con el nombre de Dios Padre y Cristo. Esto es bien serio. Solo a mí se me ha dado la llave para abrir el libro en mi mente, donde mora Dios Padre, y desatar sus sellos y revelar todos los misterios sobre Dios, los tesoros que hasta ahora en estos últimos tiempos han estado ocultos. Y lo hago con certeza, porque es Dios Padre Melquisedec quien me autoriza a hacerlo, a revelar el misterio oculto de Dios Padre y Cristo, que a los hombres del mundo terrenal no les conviene. Y es por eso que todo el mundo religioso está en un círculo vicioso que no tiene ningún resultado bueno, sino años y años de sus propias conclusiones vacías y falsas sobre Dios y Cristo. Ustedes han sido testigos de primera mano de cómo Dios hacemos las cosas y saben que no son místicas, son muy reales y verdaderas. Por eso todos los que predican sobre Dios, diciendo que es un llamado del cielo, están mintiendo. No se pueden apropiar del nombre de Dios Padre ni convertirse en Él mismo, siendo uno con Él, ni hablar sobre Él como lo hago yo. Y es porque solo Cristo es quien hablaría en el nombre de Dios Padre, porque es una con Él. Él es mi gran y eterno amor y me enorgullece hablar de Él. Lo hago con tanta alegría y pasión porque la hermosura de su santidad me consume. Consume en mí todo lo que intente entorpecer ese amor eterno que tenemos el uno por el otro. La verdad es que nadie puede negar que Cristo siempre habló del Padre con fervor, con pasión. Y un hijo nunca hablaría así de su padre, pero una mujer y un hombre sí hablarían así del amor que tienen el uno por el otro. Amén. Ahora, si ningún hombre ha podido pronunciar el nombre de Dios y experimentar su poder con prontitud, es porque Dios mismo no se los ha revelado. Y debido a la pluma mentirosa de los escribas, es que Dios prometieron hacerlo ellos mismos, porque no pueden confiar en estos hombres terrenales. Por eso se entiende cuando Dios dice, yo mismo revelaré mi nombre en Isaías 52:6,
Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo estaré presente. Dice por esta causa, que es por esta razón o por consiguiente, dejando claro que por desconfianza es que Dios tendría que estar presente personalmente para revelar su nombre, y cuando eso sucedería sería la prueba contundente de que Dios está en la tierra cumpliendo lo que hemos dicho, porque siempre cumplimos. Por eso Dios dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová Melquisedec Lisbeth, el santo en Israel. He aquí, este día viene y se cumplirá, dice Jehová Melquisedec Lisbeth, el Señor. Este es el día del cual he hablado. Hoy es el día del cual hemos hablado y lo cumplimos, haciendo notorio nuestro santo nombre entre ustedes, nuestro pueblo fiel, los verdaderos testigos de Dios. Y el que conoce el nombre de Dios se dirige a Dios por sus nombres en todo momento, para pedir, para darnos gracias en alabanza y ofrenda por todo lo bueno que traemos a sus vidas. Amén. ¿O acaso crees que Dios Padre le haría una promesa a su Cristo y a su pueblo y nunca la cumpliría? ¿Crees que Cristo vendría a la tierra hablando sobre la vida eterna que les daría a los que creyeren en ella, para luego irse y dejar a todos sin haber cumplido su palabra? Claro que no. Y yo soy la prueba de que Dios sí cumple sus promesas. Todo comienza conociendo el nombre de Dios Padre y Cristo. Eso es lo más poderoso que el ser humano puede tener. Así que les pido que acepten mi borrón y cuenta nueva para que eliminen toda la falsa información que tienen sobre Dios Padre y Cristo y comiencen de nuevo para vivir en la plenitud de Dios, que es con la verdadera información que beneficia al ser humano. Ahora es el momento en el que deberías estar ocupado tratando de asegurarte de no ignorar un momento tan importante en la historia como el que estás viviendo hoy. Hoy están viviendo en la era de Cristo, donde ella vive entre ustedes, limpiándolos, y deben apreciarla, porque es el tesoro del cielo. Leímos en Isaías 52:6 que Dios revelaría su nombre, pero también dice que su pueblo llegaría a conocer su poder. Es decir, llegaría a conocer el poder que hay en su nombre. Por eso es tan importante conocer el nombre de Dios, para que puedas experimentar, atestiguar, comprobar y palpar el poder de Dios que sí existe y sobrepasa todo entendimiento. Claro, porque ¿de qué te sirve decir o creer que el nombre de Dios es Jehová o Jesús o Elohim o Yahvé o Emmanuel, etcétera, si en esos nombres no has experimentado el poder de Dios? Y cuando digo conocer el poder de Dios, estoy hablando de disfrutar del hecho de conocer a Dios personalmente, en la intimidad, porque habitan en tu mente y están contigo en cada instante de tu vida, y puedes hablar con ellos y rezarles y recibir respuesta. Esa es la prueba de que el nombre de Dios no puede ser lo que el mundo cree que es, porque en esos nombres o títulos a los cuales ellos claman no existe poder alguno. Y es porque ellos no conocen el nombre de Dios, que es revelado solamente por Dios mismos. Y si no conocen el nombre de Dios, es porque no son el pueblo de Dios. Y si preguntan, ¿por qué no son el pueblo de Dios?, les digo, porque son la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y su maldad ha llegado a su colmo. Se han inclinado a la mente carnal y la honran, así como hicieron sus antepasados. Yo soy Jehová, Dios Melquisedec Lisbeth, fuertes y celosos de nuestro templo, y estamos aquí visitando por causa de la maldad de sus padres. Ellos me aborrecieron, y por eso su descendencia no son mi pueblo. Sin embargo, escucha bien lo que te voy a decir,
y no pierdas este oportuno socorro que Dios te estamos dando. Aunque tus antepasados fueron opresores y nos hicieron mal, ustedes, sus descendientes, tendrán la oportunidad de hacer lo correcto y de vivir entre mi pueblo. Porque el que hace lo recto y justo y cumple y pone en práctica todas mis leyes, ciertamente vivirá. Solo el que pecare contra mí morirá. Los antepasados que siempre aborrecieron al Cristo mujer no me aceptaron como su madre espiritual y siempre dicen: a Abraham tenemos por padre y no necesitamos una madre. Pero si piensas como los antepasados insensatos, entonces ustedes también son de su padre el diablo y de su madre Agar, cuyos deseos quieren cumplir, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos de los deseos engañosos. Y no hay quien te ayude si no acudes a los únicos Dios, Padre y Madre de santidad eterna del cielo, Melquisedec, Lisbeth. Esto es tan sencillo de entender. Si no hay poder en el nombre al cual clamas, entonces no es el nombre de Dios ni de Cristo. Y cuando Dios dice que revelaré mi grande nombre, es porque su pueblo sabrá que Dios es Padre y Madre Melquisedec Lisbeth, y que el poder de Dios se revela en su plenitud. En honrar a tu Padre y Madre espiritual y a su grande nombre está el poder de Dios. Muchos dicen que conocen a Dios y te dicen de muchas maneras por qué el nombre de Dios es lo que ellos creen que es. Pero lo que no entienden es que Dios somos poder y lo mostramos a través de nuestro pueblo. No lo escondemos. Así que no significa absolutamente nada pensar que conoces el nombre de Dios si ese nombre, cualquiera que sea, no está mostrando su poder en todo momento en ti y por ti. En otras palabras, Dios debe ser accesible para ti en todo momento porque Dios vive en su templo, que es tu mente. Pero si no has permitido que Dios entre en tu mente, entonces no estás con el verdadero y todopoderoso Dios. Si no puedes mostrar poder en el nombre de Dios, entonces no tienes a Dios en ti ni a favor de ti. Y punto. Los religiosos dicen que Jesús es el nombre de Cristo, pero no hay poder en ese nombre. Existe un solo nombre dado a los hombres que sí tiene poder. Es mi nombre, Lisbeth, y es porque mi nombre está unido al nombre de Dios Padre Melquisedec. Mi nombre Lisbeth solo, sin el de Melquisedec, no tiene validez, ni significa nada. Es como cualquier otro nombre dado a los hombres. Pero al unir mi nombre con el de Dios Padre, es que tengo el nombre sobre todo nombre. Y es porque mi nuevo nombre es dado por Dios Padre y no por hombres terrenales. Mi nuevo nombre, que es todopoderoso, es Melquisedec Lisbeth, y ustedes lo han comprobado. Y el mundo que quiera ser salvado de la destrucción y muerte física también lo comprobará. Si todos los hombres creyeran en Cristo como una mujer, ella no tendría que suplicarles desde el principio de su manifestación, como lo hice yo, cuando escuches hoy su voz, revelando su nombre y el de Dios Padre. No endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron los antepasados en el desierto de sus mentes vacías y desordenadas. Y es porque Dios Padre le dijo a Cristo que algunos iban a endurecer sus corazones. Y ella, en su fe que obra por su amor, ha tratado de salvarlos de la mentira y la muerte. Y les pide que por favor no la nieguen. Es porque Cristo es una mujer y la oyen hablar sobre Dios Padre como su esposo, que los hombres endurecen sus corazones. Y es inconcebible pensar que uno pudiera rechazar a Dios en su cara mientras te está dando su santidad. ¿Cómo no serle fiel a Dios? Bueno, porque si te dicen que Cristo es una mujer, se te va a hacer difícil creer, porque desde niño te enseñaron la mentira de que Cristo es el Hijo de Dios y un hombre.
Por eso solo en la manifestación de Cristo es que se conoce en verdad quién es Dios Padre y Cristo. Y por eso es tan importante mi presencia, ya que Cristo es quien puede dar a conocer quiénes son Dios y qué esperamos de los hombres. ¿Por qué creen que la mujer ha sido tan maltratada y ha sufrido tanto en la historia? Es por el odio que los hombres siempre le han tenido a Cristo. Solo porque es mujer y la que trae la santidad que ellos tanto aborrecen y evitan. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a Dios Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, la ley de sus miembros que se revela contra mi ley del Espíritu Santo. Sin causa me aborrecieron. El cumplimiento de esto se ve en cómo el hombre ha hecho su propio mundo y ha excluido a la mujer de casi todo. Y para Dios, ese mundo de los hombres terrenales es una inmundicia por haber rechazado a su esposa. Todavía nos queda mucho camino por recorrer antes de que la brecha de género se cierre por completo. Pero los derechos de las mujeres han recorrido un largo camino en los últimos casi 100 años y toda esa desigualdad empezó por el odio que hombres malvados sienten hacia Cristo, por ser mujer, que limpia y emblanquece al ser humano con jabón de lavadores del cielo. Amados hijos, la conclusión es que el verdadero Cristo es quien cumple o demuestra el poder en su nombre al pedirle a Dios Padre y ver cómo se cumplen las cosas delante de su pueblo. Yo soy el Cristo de Dios Padre y nadie puede ir en contra de la prueba. La evidencia es el aliado más fuerte que cualquiera puede tener. Y mis cartas abiertas son mis mejores aliados, porque demuestran que yo hago las obras de Dios Padre, porque Él está conmigo y he descendido del cielo para hacer su voluntad. ¿O sigues viviendo el resto de tu corta vida creyendo en las muchas palabrerías de engaño que vienes escuchando por años sobre Dios y Cristo? ¿O comienzas a experimentar el poder que existe en el nombre grande y todopoderoso de Dios, que es Melquisedec Lisbeth? Haz la prueba, porque no puedes vivir la vida pensando en ese Dios en el que el mundo cree que existe en muchas diferentes formas. Tienes que comprobar dónde está Dios. Y de cierto les digo, el que busca la sabiduría de Dios, la hallará, porque ahora mismo está llamando, y para algunos tal vez al principio se turban, porque la predicación de Cristo es totalmente nueva para ellos. Pero el que cree en mi santidad, sin falta, terminará maravillándose de conocer el nombre de Dios y Cristo Melquisedec Lisbeth, y cuán poderosos somos Dios. Por eso nuestro pueblo santo es tan especial para Dios, porque se han dejado limpiar por Cristo misma, y por eso tienen nuestra protección y confianza. Estamos con ustedes para siempre, y por confiar en mí, nunca serán avergonzados. Amén, aleluya. Un abrazo fuerte, les amamos eternamente. Este lugar santísimo, con vestiduras limpias de lino fino, me transformó con vida eterna. Somos los hijos que han sido transformados desde paz y de justicia.
se